Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Les habla el doctor Wilfredo Bello, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un poquito para atrás. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Lilian? Saludos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos todos. Es un placer tenerlos. Especialmente porque se está debatiendo en Venezuela y de una manera bastante violenta, diría yo. Se han traspasado, se ha rebasado las normas, se ha rebasado la forma. Hay una pelea. Y lo peor, queridos amigos, es que mientras que se suscita esta pelea, hay un solo rehén, que se llama Venezuela. Pero vamos a analizarla en breve. Este no es mi horario habitual y me disculpan, pero era menester hacerlo hoy a esta hora. Muy buenas noches, saludos desde Miami, saludos a todos. Temprano hoy, sí. El background de hoy parece una cárcel. Guillo, va de retro. No. Nada que ver. Así que no, mira, que no hay una cárcel aquí, no está, en todo caso, nadie, no hay presos. Buenas noches desde Austin, Texas. Hola Doc, ¿cómo están ustedes? Ya veo venir, mejor dicho, ya se está presentando en el país un fenómeno. Hay una discusión fanática. Hay un fanatismo implícito en cada una de las conversaciones. Hay un fanatismo que lleva a la agresión. Bueno, como fanatismo, en fin. No hay argumentos que valgan. Es decir, Venezuela está entre tres aguas. La porción del país que está dispuesto a atender las necesidades, está dispuesto a escuchar, la porción del país que está dispuesto a luchar, la porción del país que está dispuesto a hacer, a vencer, a prevalecer. Y está esta otra parte que es una bastante lamentable digamos, posición en donde hay un liderazgo político que no le explica bien a la población de qué se trata todo esto. Entonces el país hoy está representado por una fracción de venezolanos que sí cree que hay que ir a votar. Y yo, por supuesto, y aquí no vamos a criminalizar a alguien por la opinión que tenga. Estamos argumentando. Lo que sucede es que estos argumentos que pareciese ser sólidos, para muchos no lo son. Por ejemplo, hay que estar muy claro, porque es una responsabilidad muy grande el que toma este servidor y mucha gente que conozco, que son personas a quienes yo considero han sido guías en Venezuela de opinión y por supuesto a quienes respeto profundamente por ser personas coherentes, por ser personas además coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Y que por supuesto tiene el aval de no estar inscrito en ningún partido, no porque esto sea necesariamente malo, pero sí porque en este momento sí es inconveniente, porque el país necesita esa suerte de licencia, de solvencia, de por qué no decirlo, de libertad de conciencia. Y esa libertad de conciencia no puede existir en este momento. Hay un fanatismo férreo de personas que dicen: yo voy a ir a votar así me roben el voto. Entonces, cuando analizamos esto, desde el punto de vista conductual, es prácticamente igual a decir: con hambre o sin empleo, yo con Chávez me resteo. Esto es algo que suena antipático, pero por otro lado, el no escuchar argumentos y creer que condenando a los que
por una razón o por muchas razones poderosas se abstienen, condenándolo, ridiculizándolo, agrediéndolo, prácticamente, como diría alguien, echándolos a los leones, fuesen a solucionar los problemas de Venezuela. Lamentablemente, queridos amigos, esos fanáticos radicales, guerreros del teclado, son los que se van, los que se han enfrentado y los que se enfrentarán eventualmente a los rigores de la dictadura. Me refiero a los rigores del castigo y la ira del dictador, ayudado por una mesa de la Unidad Democrática. Los fanáticos del voto se niegan a aceptar que la mesa de la Unidad Democrática le ha servido precisamente eso, la mesa a la dictadura. Se niegan rotundamente a creer que en estos 18 años se ha cometido una decantación de errores y por supuesto se niegan a aceptar que la fórmula, el cheque, la cuenta que ha emitido o sobre la cual gira la mesa de la Unidad Democrática es a través del voto ingenuo de muchos venezolanos que aún creen que la solución de Venezuela pasa por unas elecciones regionales. Hay muchos venezolanos que inocentemente han caído bajo las manos de la demagogia de los políticos actuales y creen firmemente que, muy buenas noches a todos, ¿cómo está, profesor? Un placer saludarlo. Muchos venezolanos creen firmemente que la solución de los problemas del país pasa por ese tamiz, por ese tamizaje, por esa filtración de unas elecciones regionales. Lo cual es el origen de una mentira que en este momento va a hacerle mucho más daño a Venezuela que el bien que pudiese causar ciertas y determinadas victorias que ya están previamente arregladas. No hay solución alguna en Venezuela que pase por unas regionales. No hay ninguno de los problemas del país que se pueda solucionar obteniendo gobernaciones o alcaldías. Y fíjense que estoy pasando por encima del problema de la elección per se, porque es una elección primero extemporánea, es una elección que se da en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente, que era el problema o mejor dicho, la carta que sacó la dictadura para sacarse de encima el problema que tenía, que era la protesta masiva de todos los venezolanos, bien sea en la calle, bien sea en grado de desobediencia y bien sea también en la voluntad de todo un país de cambiar su destino por el destino de la libertad. Esa agenda se cambió. Esa agenda se cambió desde el momento en que ellos hicieron la Asamblea Nacional Constituyente. Y cambió tanto, queridos periscoperos, que los mismos políticos se desdicen de las propias declaraciones que emitieron a través de sus cuentas personales de Twitter. Entonces, me parece mucha mezquindad de algunos venezolanos no querer reconocer estas verdades. Me parece un acto inclusive que raya en lo deshonesto, porque es honesto reconocer por lo menos lo que ha sucedido en el pasado. Yo creo que un acto de honestidad humana, y además que dice mucho de quién es la persona, es poder ver hacia atrás y poder ver claramente lo que ha sucedido. Y estoy refiriéndome a los hechos, no me estoy refiriendo a ningún tema filosófico y mucho menos de nada que sea de carácter interpretativo. No hay en este momento una intencionalidad de cambiar la dictadura. Y no hay manera, queridos periscoperos, queridos amigos, queridos seguidores, queridos amigos en general, venezolanos, compatriotas o gente del extranjero que está viendo este fenómeno venezolano, no hay manera, créanme, que el voto regional cambie, pero ni siquiera un ápice de lo que sucede en Venezuela. Entonces, cuando usted pone en balance lo que se gana y lo que se pierde,
teniendo en cuenta, porque una de las cosas que debería tener ya a esta altura del partido, a esta altura de los acontecimientos históricos, nuestra dirigencia política, son puntos de honor, puntos de sinceridad. Yo me quedo perplejo observando la creciente oferta electoral en donde muchos de los puntos son para que no pases trabajo, para que no te quiten la vivienda, para que no se haga esto, cuando ellos saben perfectamente bien que las manos, el destino del país está en manos de la mugrienta Asamblea Nacional Constituyente, que pronto, muy pronto, tendrán ellos que someterse a fin de hacer valer lo que vayan a ganar o vayan a perder. Entonces, yo le pregunto a los venezolanos que han insultado a personas como yo, como el profesor Aure, como algunos otros, se me escapan los nombres, que hemos brindado al país una visión, además avalada por una plataforma, por digamos, un andamiaje, o sea, parado sobre un andamiaje de integridad, parado sobre un andamiaje que no está construido sobre las bases de ningún partido, ni de ninguna ambición política. No hay ambición política en este sentido. Hay solamente un solo objetivo: buscar que usted, que si todavía tiene dudas, por lo menos en un acto de honestidad, trate de mirar hacia atrás. Lo único que les estamos pidiendo es que como venezolano mire hacia atrás, que se ponga la mano en el corazón, y que además analice, no emocionalmente, sino que ese corazón por lo menos les haga rajuñar esa parte cerebral y pueda usted entender o no entender qué es lo que ha pasado en el país durante los últimos 18 años. Y si usted aún así es capaz de decirme a mí que estas elecciones regionales, a la luz de lo que sabemos, a la luz de lo que ha sido el comportamiento de la Mesa de la Unidad Democrática, a la luz de lo que sabemos de Smartmatic, a la luz de lo que sabemos de las rectoras que en este momento están dirigiendo el Consejo Nacional Electoral, si usted es capaz de pararse allí y escribir y decir que ustedes sí están dispuestos a votar, entonces ahí, queridos amigos, no me queda más remedio que decir y por supuesto predecir: Venezuela está mucho más perdida, pero mucho más perdida de lo que nosotros hubiésemos pensado. Y la solución va a ser mucho más difícil de la que pudiésemos pensar también nosotros los venezolanos. No hay solución en un país que es incapaz de tener una lectura, de pasar las páginas de las lecciones aprendidas. Yo soy universitario y muchos de ustedes lo son también. Y nosotros en el proceso, y los que no lo son serán técnicos, y los que no lo son serán bachilleres, y han asistido también a las aulas para obtener el conocimiento en cualquier área. Y muchos de ustedes, para nadie es un secreto, que para poder obtener ese conocimiento tuvieron que pasar muchas lecciones, exámenes, test, interrogatorios, tesis. Y ustedes creen, queridos periscoperos, que Venezuela no ha pasado. Los venezolanos hemos pasado por una cantidad, por un pensum de materias increíblemente dolorosas. Y esto se lo digo con toda honestidad. El fanatismo se está imponiendo en muchos sectores para tratar de opacar los argumentos verdaderos. Pareciese, no, es una campaña destinada a silenciar las voces disidentes a esta elección regional. Nadie habla de la verdadera agenda del país. Nadie dice lo que está pasando en el país. Nadie se preocupa de que los presos políticos están allí y que no van a salir libres por el hecho de que se ganen las gobernaciones y las alcaldías.
Nadie dice que ahí está el narcoestado y que el narcoestado no se va a ir por el hecho que gane las gobernaciones y las alcaldías. Nadie habla de la corrupción del CNE. Nadie habla de la corrupción de Smartmatic. Tenemos políticos que bochornosamente, y esto hay que decirlo porque me da vergüenza, se han retractado, han agachado la cabeza, metido la cola en donde ustedes saben y han ido mansamente a aceptar las indecorosas condiciones que les impone una dictadura como esta. ¿Cómo respeto? Porque hay una cosa que se llama respeto, queridos amigos. Para que ustedes puedan respetarme a mí, o para que yo pueda respetarlo a ustedes, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una sindéresis entre lo que usted dice, entre lo que usted hace y entre todo lo que está pasando en el país. Especialmente si usted es político. ¿Cómo respeto yo a un político? ¿Cómo le puede pedir un político venezolano? ¿Y cómo podemos respetar a un pueblo que es maltratado, que es engañado y aún así, con todo y engaño, es capaz de ir a acudir a respaldar este tipo de movimientos? ¿Cómo podemos respaldar, cómo puedo pensar yo que Venezuela puede salir adelante con un pueblo totalmente ausente de la autocrítica? ¿Cómo puedo, sin ningún tipo de ánimo de castigar o de insultar o de tener ningún tipo de pugnacidad con nadie, y mucho menos con nuestros compatriotas, porque ya existe? Pero ¿cómo puedo, como venezolano, respetar aquellos que se colocan unas gringolas y tratan de ignorar todos los sólidos argumentos que se les están dando, sobre todo cuando el país está literalmente muriendo y cuando saben que no le están suministrando? Yo soy médico y tengo que referir, mis ejemplos generalmente son médicos. Es un paciente que se está muriendo. Son unos médicos tratantes que se llaman Mesa de la Unidad Democrática, que en vez de suministrarle el medicamento que merece, le están suministrando cualquier otro tipo de medicamento. No es el que requiere nuestro paciente. Entonces hay el fanático y está el que argumenta y está el otro que dice, bueno, no sé para dónde agarro, para dónde voy. Porque hay una acción en automático. Y si hay algo que no se puede hacer en este momento en Venezuela, es nada en automático. Hemos estado automatizados desde hace muchos años. Y el gran problema que tenemos, ojo, y estoy hablando a nivel de oposición, es que hemos sido incapaces de resolver el automatismo que nos lleva a cometer los mismos errores de siempre. Pero es que además no cambia. Qué bueno que el venezolano tenga esa intencionalidad de votar, pero qué malo es que no tenga la conciencia para saber por qué lo está haciendo. ¿Qué es tan o más importante que el voto mismo? Porque son las opciones las que se plantean allí. Y son esas opciones nulas las que el venezolano no es capaz de discernir. Una cosa importante para hacer una elección, y sobre todo para un país como Venezuela, es tener ciudadanos que tengan capacidad de discernimiento y que por supuesto tengan estrategias de lucha. Y es que yo no veo, por donde lo mire, por donde lo analice, por donde lo agarre, por donde lo ponga, por donde, tridimensionalmente, así lo ponga usted en la mejor posición, no veo absolutamente ningún beneficio en el tiempo que estamos perdiendo buscando un ídolo con pie de barro, como son elecciones regionales. Una oferta electoral que desdice de las personas, que a mí me da vergüenza, de verdad, que voluntad popular, que primero justicia, que acción democrática, partidos a los cuales deberíamos respetar, partidos que tienen seguidores, partidos en los cuales el país se ha aferrado y esperanzado para salir políticamente de una situación horrenda.
y que sean capaces de traicionar. Y cuando hablo de traicionar lo digo en todo el sentido de la palabra. Porque si yo le oferto a usted, si yo le hago una oferta a usted de algo, y yo después utilizo su respaldo a mi oferta, su capital, su dinero, su energía de esa oferta, para hacer cualquier otra cosa, yo desvié los fondos, la voluntad, la confianza de usted para otros objetivos y por supuesto lo estafé y lo traicioné. No estoy inventando términos, ni estoy jugando a ser bajo ningún aspecto un leguleyo o algún aficionado a las leyes, sencillamente estamos usando términos muy elementales. Me comunico con ustedes en esta noche y en esta ocasión es porque observo el enfrentamiento además totalmente inútil entre venezolanos a través de las redes sociales, tratando de defender lo que desde el punto de vista argumentativo no tiene ningún tipo de asidero. Hemos hecho una agenda en base a algo que no hay. La agenda del país no está en ninguna parte, no está en ninguna parte de los políticos que están liderizando este movimiento. Y los venezolanos están como corderos al matadero, como ganado al matadero, para una sola función. Hay una especie de sublimación psicológica, hay una especie de absolución de culpa para algunos, me imagino, que se imaginan que si van a votar de esa manera habrán luchado por la democracia venezolana. Lamentablemente, queridos periscoperos, esto no es la realidad, no es la verdad. Requiere mucha valentía, pero muchísima valentía, enfrentarse y romper todo el esquema que ha existido hasta ahora y que ha sido totalmente inútil. Pero de verdad yo no tengo sino palabras de admiración y no tengo que saber quiénes son. Lo único que tengo que saber es, o me siento feliz porque sé que hoy hay venezolanos que no están dispuestos a prestarse y que están muy claros en cuál es la verdadera salida de la crisis del país. Y que ninguna, pero ninguna pasa por ir a desviar la agenda nacional hacia unas elecciones regionales que de paso están hechas, convocadas y enmarcadas dentro de un pacto de nulidad. Usted está muy confiado en acuerdos que cree que se están celebrando debajo de la mesa y en Washington. Yo no quiero desilusionar a nadie. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero para nadie. Pero la gira de Maduro no fue en vano. No quiero ser agorero. Y la agenda del país debería estar única y exclusivamente como un rayo láser puesto en un solo blanco, como si fuese una diana de tiro al blanco, sobre un objetivo, que es recobrar la libertad, recobrar el hilo constitucional, porque a quien no le guste, o le guste o no, ya hacer una reforma constitucional en este momento, no sé si sea viable, pero ese láser debe estar apuntado a cambiar todo esto que está totalmente desordenado, malo, errado y que nos está llevando a este derrotero. Fanáticos, fanáticos y más fanáticos. No hay nada más. Y cuando hablo de fanatismo, hablo de aquel individuo que no acepta argumentos y quiere ir por ese camino. El entrenamiento ha sido muy bueno. Y la fotografía que se hace hoy del país es Venezuela va enrumbada a un enfrentamiento interno para elegir alcaldes y gobernadores.
Pero el mapa económico, social, político, las muertes, para ser más claro y gráfico, seguirán. Igual o peor. ¿Y saben qué, queridos amigos? Lo más dramático de todo esto. Que será una traición más, porque cuando pasa la euforia de que sí, ganamos una gobernación o perdimos una alcaldía, después que pasa esa euforia, llega la realidad. No hay narcótico que dure, que aumente la dopamina por tanto tiempo. Ese efecto dopaminérgico que tiene el voto. Bendito sea ese efecto dopaminérgico, porque de alguna manera eso hace que usted se sienta mejor, y que usted pueda tener esos neurotransmisores arriba. No quiero ver lo que va a suceder después. ¿O sí? Lo tendré que ver. Lamentablemente no con el ánimo de reprochar o decir se los dije. No se podía mezclar agua de azúcar con limón y obtener jugo de manzana. Yo creo que esto es lógico. A mí lo que me hubiese gustado como venezolano es que ya a esta altura tuviésemos conciencia ciudadana y que ya la sociedad venezolana se hubiese rebelado contra esta marramucia de elección, de CNE, de proceso. Lamentablemente no es así. Lamentablemente contamos con personas sumamente inteligentes que aún hoy están entubadas en esa dirección. Como una especie de mantra. Dicen, no, esto es lo que hay que hacer. No, pero es que si no se viste de rojo el país. Y cuando les argumenta, pero no está vestido de rojo, y les toca, pero, hey, fulano, pero el país está vestido de rojo. Lo que vas a elegir es un gobernador, le vas a elegir una alcaldía, y lo vas a elegir en una Asamblea Nacional Constituyente que la invocó, con un CNE así. Ya el cuento ya ustedes se lo saben. Pero que todavía sea, hola, potente, ¿cómo estás? Que aún sigan insistiendo en esa tesis, ya es más preocupante. Me preocupa más que el mismo hecho incluso de distraer la agenda. Porque lo que quiere decir es que estamos a merced verdaderamente de la demagogia, de un liderazgo político totalmente incompetente y conveniente para ellos. Lo cual, qué bueno para ellos, qué bien, se les celebra que ellos puedan mantener su cuota de poder, que ellos puedan mantener, digamos, no sé, las prebendas económicas que ellos puedan generar. Lo malo es que la agenda de Venezuela, la que va a librar a usted y a mí de vivir en Venezuela atrapado o en el exilio atrapado, era la que no se está discutiendo, es la que no se está discutiendo. Usted cuando tiene un problema en su casa y usted es de los que evade, ese problema no se va a solucionar automáticamente. Incluso algunos versados en terapias familiares y terapias de pareja y todo eso, dice, a veces las crisis inclusive hay que provocarlas. Si usted evade, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, queridos amigos, se lo digo con toda sinceridad. No hay ningún ánimo, escuchen bien, no hay ningún ánimo de desanimar por desanimar a una población, y esto parece un trabalengua, no hay ánimo de desanimar a una población que está siempre dispuesta a votar. Pero la única desgracia es que en este acto hemos desviado recursos, tiempo, dinero, y lo que más me preocupa
la confianza que quedaba en nuestros políticos. Y usted dirá, bueno, yo sé que el venezolano olvida muy fácil y yo creo que esta es una de las pruebas más grandes que yo he recibido. Yo tengo que ser muy honesto con ustedes, se los voy a decir. Yo no veo madurez política en Venezuela, no veo conciencia ciudadana. Y sin esos dos elementos, va a sonar crudo lo que voy a decir, es muy difícil salir del atolladero. Porque una población que no es ni políticamente madura, ni con conciencia ciudadana, está a merced de la demagogia. Es presa fácil del populismo. Es presa fácil de la falsa promesa. Es presa fácil de que venga un partido y le diga, si votas por concejales, yo voy a solucionar el problema del país. Y cuando hay una cantidad de personas intelectualmente calificadas para que repiten este mensaje, entonces esto se convierte en un problema mayor. Entonces, yo no veo fácil el panorama en Venezuela. No por el hecho de que vaya o no vaya, el hecho de ir a votar por las alcaldías, las gobernaciones, lo que me indica es una clara amnesia, pero además no en el tiempo, sino inmediata, porque lo que se está olvidando el venezolano que va a cohonestar esta acción, que va a elegir a su alcalde, a su gobernador, lo que está olvidando son nada más y nada menos que las acciones inmediatas, las que preceden hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y aún, querido amigo, la intervención militar internacional requiere una suerte de materia prima en el país. Requiere que los ciudadanos de ese país estén listos y preparados, aún para recibir ayuda. Hay que estar preparado para recibirla. Aún para usted recibir mensajes, tiene que estar preparado para recibir esos mensajes. No es nada raro que esto pueda suceder. Lo que lamento es que suceda en mi país, en Venezuela. Lamento muchísimo. Y no lo digo con ánimo de decir estoy decepcionado. No. Sencillamente estoy viendo una realidad. Una realidad porque vamos a estar claros, muchas personas pretenden ir a votar. Y muchas personas tienen como argumento, y cuando estoy hablando de muchas personas de la clase media, que supuestamente tienen acceso a educación y que tienen acceso a educación superior, media, etcétera, etcétera, a quienes yo considero capaces de emitir juicios de valor y de poder o no discernir entre lo que está sucediendo o no en Venezuela. Y es grave. Es gravísimo. Es gravísimo, queridos amigos. Yo creo que de los periscopes que yo he hecho, este es uno donde desgraciadamente las conclusiones son del color de mi camisa, de mi suéter. Son conclusiones oscuras. Porque hay oscuridad en el país, no hay claridad. Y no es porque yo sea dueño de la verdad, no es porque yo tenga la razón, sencillamente he puesto argumentos allí. Y cuando yo veo un país que opera bajo la lógica del fanatismo, es decir, ninguna, porque el fanático no tiene lógica, no puedo más que decir, esto se perdió. Cuando alguien es capaz de escribirme por mis redes sociales que hay que votar porque si no se van a perder espacio, y digo, ¿en dónde está el pensamiento aquí? ¿Este es el argumento en realidad? ¿Ese es el argumento? O cuando alguien me escribe, bueno, ¿y qué quieres tú? Que Maduro se quede con todo. Yo le digo, pero esta persona no se habrá dado cuenta que Maduro ya se quedó con todo, que esta gente ha desvalijado el país. O cuando alguien me escribe, tú eres
pagado. Yo digo, pero ya va un momentico, ¿quién me está pagando a mí? ¿Cuántas cuotas de sacrificio no hemos dado todos los venezolanos que nos hemos opuesto? Yo no tengo cuenta anónima, queridos amigos. Mi nombre aparece ahí en su pantalla. Mi nombre está ahí. Y la de muchos otros venezolanos, no soy yo solo. Y algunos tienen cuentas anónimas porque sencillamente ya han sido prácticamente castigados por una dictadura más atroz. Entonces, cuando yo veo que mis compatriotas no son capaces de asumir que estamos en una negra dictadura y que tenemos problemas serios y severos que resolver, y son capaces de ser distraídos tan fácilmente con una elección o con una Asamblea Nacional Constituyente, me hace pensar, digo, la conciencia ciudadana no existe en el país. No existe conciencia, y lamentablemente, compatriotas, cuando no existe conciencia, el camino es totalmente incierto y seremos propensos a ser infectados por cualquier político. Mientras más demagogo y carismático sea, pues usted más caerá. Eso lleva al fanatismo. Cuando se les trata de sacar de la zona de confort, cuando se les trata de indicar, por ahí no es el camino. Piensen, no quieren ni pensar. No resisten tomarse los argumentos. No lo resisten. No resisten admitir que verdaderamente hubo una cúpula política que los engañó. Les pesa el alma admitirlo. Prefieren seguir en el engaño. Prefieren seguir viendo hacia los lados. Y mientras tanto, querido amigo, ¿quién pierde? ¿Quién pierde ese tiempo? Venezuela. ¿Quién pierde? Venezuela. ¿Y qué pierde Venezuela? Se los digo rápido. Vidas. Venezuela pierde vidas. Por cada segundo, cada milisegundo que pasa, que no estamos discutiendo el cómo vamos a salir de la dictadura, Venezuela pierde vidas. Vidas. No hay otra forma más dramática de decirlo. ¿Necesito yo que venga alguien a explicarme eso? Bueno, aparentemente sí. Y existen personas sin escrúpulos que son capaces de ofertar lo que saben que no pueden cumplir. Sí, queridos amigos venezolanos, existen personas sin escrúpulos que son capaces de ofertarle a usted lo que jamás en su vida van a poder cumplir. Es más, lo que no tienen absolutamente ninguna intención de cumplir. No tienen absolutamente ninguna intención de cumplir. Personas que dieron la vida. Como yo les he dicho en anteriores Periscope, que tiñeron de rojo las calles de Venezuela. Por una causa, por una agenda, que decía bien claro, en letras muy diáfanas, muy clarito, decía libertad de Venezuela. ¿Cómo llamábamos a esos jóvenes? ¿Cómo los llamamos? Es que provoca preguntarse a estos políticos. De verdad provoca pararse frente a ellos. ¿Cómo los llamas? No los llamabas libertadores. No eran los libertadores, no son los libertadores. Yo felicito a aquellos políticos, poquitos, porque son muy poquitos, que tuvieron la decencia, la honestidad, de inhibirse, de participar en esto. Créanme, debe haber historia que lo recuerde. Y tiene que haber constancia de eso. No para ser héroes, sino para en algún momento en el registro de la historia, así sean los registros acásicos del futuro, pero que quede constancia de que en Venezuela existieron ciudadanos. Y que bueno, no pudimos lograr la masa crítica de ciudadanos que necesitamos para sacar ahora adelante a Venezuela de esta dictadura. Es verdad.
tal vez. Pero si el país, y vuelvo y repito, mi intención no es desanimar lo que ya está desanimado. Yo no puedo espichar un caucho que ya está desinflado. Yo no puedo cerrar una puerta que ya está cerrada. Lo que yo les estoy diciendo tiene absoluto y total sentido para sus oídos. Porque no ha habido, y créanme, que lo he discutido por las redes sociales, no ha habido, y no lo digo con arrogancia, no lo digo bajo ningún, pero es que no se interprete en ningún momento, sino no ha habido ningún argumento que pueda contrarrestar a los hechos anteriores. No hablemos de los argumentos a futuro, hablemos de los hechos anteriores. Ya no vale decir, es que se va a dibujar de rojo el mapa de Venezuela al día siguiente y ellos se van a sentir muy bien. Primero que ellos no se sienten bien. La dictadura no se siente bien porque está perseguida a nivel internacional. Ellos se sentirán bien cuando la formalidad, su forma, logre borrar el contenido, que es lo importante. Y lo están logrando. No se requiere tener mucha capacidad de análisis para saber que la forma que ellos les están dando a esta porquería de gobierno, de dictadura, está tan bien enmarcada, es un cuadro feo con un marco bonito. Y es indispensable saber para usted que la Mesa de la Unidad Democrática, representando, nuestros políticos, son también artistas y arquitectos de ese marco que ayuda a crear la forma para contener toda esa porquería que está allí. No hay argumento que usted pueda decir de que eso no es así, doctor, porque tal cosa. No es así porque tal cosa. Es así. ¿Y cuál es la propuesta para los que dicen, ¿y qué propone? Ay, que no solamente lo propongo yo, hay una cantidad enorme de venezolanos que no queremos a la dictadura y que queremos decirle al país, urge dos condiciones, no necesariamente una es excluyente de otra. O cambian radicalmente la dirección política del país en cuanto a su intencionalidad y en su quehacer, o habrá que cambiar la misma dirigencia política del país. Por aquella vieja, ese ejemplo tan claro, tan facilito, tan soso, pero tan chévere para explicar que es, ¿qué quieres? Limonada, agua de azúcar con limón. Ah, pero Venezuela lo que quiere es jugo de manzana. ¿Qué propone la MUD? Que mezcles agua de azúcar con limón. Le digo, lo siento, vas a obtener limonada. Este fanatismo está destruyendo al país. Por ende, este fanatismo está acabando con la conciencia ciudadana. Necesitamos más personas con conciencia ciudadana que fanáticos. Y esto, de verdad, queridos amigos, este día, después de hacer muchas reflexiones al respecto, he llegado a la conclusión que Venezuela, y después de leer a muchos, Venezuela todavía no tiene conciencia ciudadana. Y que ese índice de masa crítica que se necesita para sacar el país, como que todavía no lo tenemos. Y cada vez que leo a personas muy inteligentes, respaldando este tipo de acciones, de verdad que todo empieza como a decaer.
Queridos amigos, mi Periscope de hoy va dirigido a usted, fanático, deje de serlo, al pueblo de Venezuela, que sabe que lo que está pasando en el país y que no va a ser resuelto con la elección de gobernadores y alcaldes, que estamos distraídos. Y está dirigido también a los políticos. Dejen la demagogia a un lado, dejen el populismo, ya basta. Dejen de hacer promesas tan infames como las que están haciendo ahora. Dejen de engañar al país, prometiendo que van a cambiar la situación actual del país a través de estas elecciones. Eso no va a ocurrir a través de estas elecciones. Ustedes lo saben. Así que bendiciones a todos, se les quiere muchísimo. Gracias por estar en sintonía. Que llegue el 16 para quitar la pausa de Venezuela. Lamentablemente las consecuencias son muy malas. Un abrazo desde Luxemburgo. Gracias. Muchos populistas. Gracias a ti también, Soundy. Gracias por estar. Gracias por retransmitir este mensaje. Gracias por seguirnos por Periscope, por este único intersticio que nos permite hablar. La muda afuera. Un abrazo también para ti. Totalmente de acuerdo con usted. Saludos desde Canadá. Saludos. No voten desde Miami. Abrazos, dice Julio. Gracias, doctor. Y el 13 de octubre. Doctor, gracias por tu apoyo. Solo le preocupan los votos. Saludos, doctor. Que esté bien, dice Malanga 66. Y viva España, dice Nulo Ortega. Bueno, que viva España. Saludos. Un abrazo a todos. Cuídense mucho y de verdad, gracias por retransmitir este mensaje. Esto pique y se extiende. Lo necesitamos. Aquí estoy. Es muy difícil despegar el corazón de eso. Se portó bien el Periscope desde La Voz de Venezuela. Saludos, gracias, doctor. Demasiada bipolaridad, demasiada burundanga. We love you. Me too. ¿Qué espera el 13 de octubre, doctor? Oye, ¿se puede decir? No logro entrar, dice Potente. ¿Pero dónde quieres entrar, Potente? ¿Qué pasó? Lo necesitamos con mucha fuerza, como siempre, doctor. Más que fuerza, para poder hacer este Periscope, yo te confieso que tuve que hacer acopio de toda la fuerza, porque leí muchos argumentos. Este ánimo está arriba, querida amiga o amigo. Pero hay que ser claro en lo que queremos transmitir. Hay que ser muy claro. Nosotros también lo pasamos por Celo Venezuela Libre. Oye, qué bueno, gracias. Muchísimas gracias. Pega duro darse cuenta que Venezuela no está lista aún. Venezuela estará lista cuando tenga conciencia ciudadana y cuando deje de pensar con la única referencia que son políticos que ya cumplieron una cuota de mentiras y que ya no debemos seguir permitiendo más engaños al país. Ha sido 18 años de una decantación de errores uno tras otro. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos.